No son mitos. No son efectos especiales. Son reales y todos fueron captados por la cámara en las aguas oscuras donde la luz nunca llega. Las cosas están creciendo mucho más de lo que deberían. Estas son 15 de las criaturas más grandes que el océano nos ha mostrado y se vuelven más imposibles cuanto más profundo vamos. Número 15. El calamar gigante. Durante cientos de años, los marineros juraron que había un monstruo en lo profundo con brazos que podían hundir un barco. Todos decían que mentían. No era así. El calamar gigante es real y durante la mayor parte de la historia humana nunca habíamos visto uno vivo. Solo sabíamos que existía por los cuerpos que ocasionalmente llegaban a la costa y por las cicatrices, marcas redondas de ventosas del tamaño de platos, encontradas en la piel de cachalotes que claramente habían luchado contra algo enorme en la oscuridad. El más grande que se haya medido apareció en Nueva Zelanda y se extendía casi 55 pies. Se sorbe, dos largos tentáculos de caza alineados con ventosas dentadas para arrastrar a las presas hacia un pico que puede cortar la carne. Sus ojos son los más grandes de cualquier animal en la Tierra. Cada uno del tamaño de un plato de cena. Construidos para captar el más tenue destello de luz en un lugar donde casi no hay ninguna. Vive tan profundo que todavía casi nunca lo vemos vivo. La primera vez que alguien filmó jamás a un calamar gigante vivo en su hábitat natural fue hace menos de 20 años. Durante toda la historia humana, antes de eso, este enorme animal era un rumor. Algo sobre lo que los marineros susurraban, música, y resultó que el rumor estaba nadando bajo los barcos todo el tiempo. El calamar gigante caza para sobrevivir en las profundidades, pero el siguiente animal es el que. Número 14 más pequeña en esta lista. A partir de aquí, solo se vuelven más grandes y más extrañas y más difíciles de creer. Número 13. El pulpo gigante del Pacífico. Imagina una criatura con 8 brazos, cada uno cubierto de cientos de ventosas lo bastante fuertes como para sujetar a un adulto bajo el agua. El pulpo gigante del Pacífico es el pulpo más grande de la Tierra. La mayoría crece hasta unos 6 metros de punta a punta y pesa hasta 68 kilos. Pero el más grande jamás registrado fue un monstruo. 9 metros de largo y casi 270 kilos. Aproximadamente del tamaño de un auto pequeño hecho completamente de músculo y brazos. Y no solo es grande. Es aterradoramente inteligente. Estos pulpos resuelven rompecabezas. Abren frascos desde dentro. Escapan de tanques sellados desenroscando la tapa o exprimiendo todo su cuerpo a través de una abertura del tamaño de una moneda porque la única parte dura de un pulpo es su pico. Así que, un animal de 270 kilos tan inteligente como un perro que puede pasar por cualquier agujero más grande que su boca viviendo en agua fría a miles de pies de profundidad. Pero esto es pequeño comparado con lo que viene. La siguiente criatura no solo es más grande, vuela. Número 12. La manta raya gigante. La manta raya oceánica gigante es la raya más grande del mundo y ver cómo se mueve es como ver algo volar bajo el agua. Su cuerpo es un enorme diamante negro y se desliza por el agua sobre dos alas enormes, inclinándose y rodando con una gracia que no tiene sentido para algo tan grande. La manta gigante promedio ya abarca más de 20 pies de punta a punta de ala, pero la más grande jamás registrada alcanzó los 30 pies de ancho, más ancha que la mayoría de las alas de Star, con un peso de alrededor de 5,000 libras. Y aquí está lo que casi nadie sabe sobre ellas. La manta raya tiene, por mucho, el cerebro más grande de cualquier pez en el mar. Son tan inteligentes que los científicos creen que pueden reconocerse a sí mismas en un espejo, algo que casi ningún animal en la Tierra puede hacer. Una criatura de 30 pies deslizándose silenciosamente por el océano abierto que tal vez realmente sepa que existe. Pero los cerebros no son de lo que trata esta lista. A partir de aquí, es puro tamaño, y la siguiente es una pared de músculo que podría aplastarte contra el fondo marino. Número 11. La foca elefante. La foca elefante del sur es la foca más grande del planeta, y la diferencia entre un macho grande y casi todo lo que lo rodea es difícil de creer hasta que lo ves. Un macho puede superar los 6 metros de largo y pesar hasta 4,000 kilogramos, lo que significa que uno solo de ellos puede pesar más que un automóvil, un camión y todas las personas a su alrededor juntas. Entonces, ¿de dónde viene todo ese peso? Una foca elefante puede descender más de 900 metros directamente hacia la oscuridad, contener la respiración durante casi 2 horas y cazar calamares en aguas tan profundas y frías que matarían a un humano en cuestión de minutos.
Hace esto una y otra vez, todos los días. El tamaño es lo que queda de sobrevivir allá abajo. El más grande, música, jamás registrado fue encontrado hace más de un siglo cerca de la Antártida. Medía casi 7 metros y se estimaba en 5.000 kilogramos, una pared de grasa y músculo más grande que un camión. Pero por grande que sea, está a punto de quedar pequeño, porque el siguiente animal no solo es grande, es el doble de peligroso. Número 10. El mero gigante. Algunos peces se alejan nadando cuando te acercas, pero el mero gigante nada hacia ti. Este es uno de los peces de arrecife más grandes del mundo y hace honor a su nombre. Un mero gigante puede crecer más de 8 pies de largo y pesar más de 800 libras, con una boca lo bastante ancha como para tragar a su presa entera de un solo bocado. Los buceadores lo describen como algo que parece menos un pez y más un tanque submarino colgando inmóvil en el azul, observando. Durante la mayor parte del siglo pasado, la gente los cazaba por su tamaño y su carne. Los cazaron con tanta intensidad que, para la década de 1990, el mero gigante casi había desaparecido y Estados Unidos tuvo que prohibir capturarlos por completo solo para mantener viva la especie. Uno de los más grandes jamás capturados pesó casi 700 libras y fue sacado del agua frente a las costas de Florida. Pero estas son solo las criaturas que podemos ver merodeando alrededor de naufragios en aguas poco profundas. El siguiente animal vive en un lugar al que apenas podemos llegar y casi nadie lo ha visto cazar. Número 9. La medusa melena de león. Aquí es donde esta lista deja atrás a las cosas con huesos y empieza a volverse extraña. La medusa melena de león es la medusa más grande del mundo y no parece un animal. Parece una pesadilla flotante de cabello. Su campana puede extenderse más que la altura de una persona y debajo de ella se arrastran cientos de tentáculos urticantes que fluyen detrás como la melena que le da su nombre. La más grande jamás registrada fue medida en 1865, varada en una playa en Massachusetts. Sus tentáculos se extendían a unos asombrosos 120 pies. Imagina una sola medusa con tentáculos más largos que una ballena azul, flotando a través de aguas frías del norte con hileras que pueden picar hasta la muerte. Nunca verías venir a la criatura completa y para cuando notes la campana, ya estarías dentro de los tentáculos. Pero incluso así, se la compara con el fantasma que viene, música, a continuación. Número 8. La gigantesca medusa fantasma. La mayoría de las medusas pican, pero esta no necesita hacerlo. La gigantesca medusa fantasma vive en las partes más profundas y oscuras del océano, y solo se ha visto unas pocas veces en más de un siglo. Se desliza a través de la negrura como una sábana arrancada de un cuerpo, con una campana de más de 3 pies de ancho y 4 brazos en forma de cinta que se extienden más de 30 pies detrás de ella. Esos brazos no pican, pero esa es la parte más inquietante. Nadie está completamente seguro de cómo mata. La idea principal es que simplemente envuelve esos largos brazos alrededor de cualquier cosa que flote hacia ellos lentamente, como un sudario viviente, y pliega a su presa en su interior. Casi todo lo que sabemos sobre ella proviene de cámaras profundas submarinas, donde aparece de repente desde la oscuridad total, flotando en completo silencio, y luego desaparece de nuevo. Un investigador que vio una en vida solo pudo describirla como surrealista. Una cosa de otro mundo. Pero, esta no es la única criatura que podríamos describir como surrealista, porque la siguiente ha estado viva más tiempo que todo un país. Número 7. El tiburón de Groenlandia. El tiburón de Groenlandia es uno de los tiburones más grandes que existen, puede crecer más de 20 pies de largo y pesar más de 2,000 libras. Se desliza por la oscuridad helada del Ártico casi ciego, moviéndose tan lentamente que parece medio, música, dormido. Pero su tamaño no es la parte impactante. Los científicos creen que el tiburón de Groenlandia es el animal con columna vertebral que más tiempo vive en todo el planeta. Se piensa que algunos de ellos viven entre 250 y 500 años. Piensa en lo que eso significa. En algún lugar del Ártico ahora mismo, hay tiburones nadando en la oscuridad que ya estaban vivos antes de que se inventara la bombilla, antes de que los Estados Unidos, música, existieran. Tiburones que nacieron cuando los barcos de vela todavía dominaban el mar y que todavía están ahí afuera, todavía cazando siglos después. Un vídeo reciente captó a uno deslizándose lentamente frente a la cámara, antiguo y fantasmal. Sus ojos pálidos, cubiertos de nubes. Un ser vivo que ha sobrevivido a imperios enteros, aún cazando en el frío y la oscuridad, sin ninguna prisa.
Y por aterrador que suene, todavía no hemos llegado a los verdaderamente grandes. Número 6. El cachalote. El calamar gigante tenía un verdadero depredador en las profundidades, y es el cachalote. El cachalote es el mayor depredador con dientes que haya existido. Crece más de 50 pies de largo, pesa más de 40 toneladas, y se sumerge más profundo que casi cualquier otro mamífero, descendiendo miles de pies en la negrura para cazar la única cosa lo bastante grande como para valer el viaje, el calamar gigante. Casi nunca llegamos a ver esa pelea. Ocurre en la oscuridad total, a millas de profundidad donde ninguna cámara puede seguirla. Pero sabemos cómo termina, porque la prueba regresa a la superficie en los propios cachalotes. Una pieza de metraje muestra una manada de cachalotes ascendiendo tras una inmersión profunda, y uno de ellos todavía tiene los restos de un calamar gigante colgando de su mandíbula. Un tentáculo seccionado envuelto alrededor de su boca, como si la batalla hubiese terminado solo segundos antes. Dos de las criaturas más grandes del océano desgarrándose entre sí en la oscuridad, y el cachalote generalmente gana. Pero lo siguiente en esta lista no, Music, lucha contra nada. No lo necesita. Es simplemente demasiado grande. Número 5. El tiburón ballena. El tiburón ballena es el pez más grande del mundo. No el tiburón más grande, sino el pez más grande. Los ejemplares promedio ya superan los 30 pies, pero el promedio no es la razón por la que está en esta lista. Hay registros de tiburones ballena mucho más grandes que eso. Mediciones fiables han registrado individuos de más de 60 pies de longitud. Y, yendo más atrás, hay relatos antiguos de las aguas alrededor de las Seychelles que describen tiburones ballena que podrían haber alcanzado los 70 pies, más largos que un tráiler de tractor. Y aquí está el giro que lo vuelve inquietante. Este animal enorme, el pez más grande de la Tierra, come algunos de los alimentos más pequeños del mar. Avanza con su enorme boca abierta, filtrando diminuto plancton del agua. No podría hacerte daño ni aunque lo intentara. Un gigante gentil más largo que un autobús escolar y después de todo, sigue siendo un pez. Pero aquí es donde el tamaño empieza a volverse ridículo e increíble. Número 4. El coral colosal. Esto no es un pez, ni una ballena ni un calamar. Es un solo ser vivo tan enorme que puede verse desde el espacio. En las aguas frente a las Islas Salomón, los científicos encontraron la colonia de coral más grande jamás descubierta. Y esto no es un arrecife, no es una cadena de music, corales separados. Es un solo organismo, aproximadamente del tamaño de 2 canchas de baloncesto, formado por casi 1.000 millones de diminutas criaturas que trabajan juntas como un solo cuerpo. Es tan grande que los investigadores que lo encontraron no se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Pensaron que era un naufragio tendido en el fondo marino hasta que se acercaron y comprendieron la verdad. Todo estaba vivo. Y había estado vivo durante muchísimo tiempo. Los científicos creen que ha estado creciendo silenciosamente durante unos 300 años. Como dijo uno de los buzos que lo vio por primera vez, cuando Napoleón estaba vivo, este coral ya estaba aquí. Sentado en el fondo marino, haciéndose un poquito más grande cada año mientras los imperios surgían y caían en la tierra sobre él. Estaba vivo antes de que naciera el abuelo más anciano de tu país y todavía sigue creciendo ahora mismo. Pero el tamaño en el fondo marino es una cosa. El peligro que viene con ellos es otra, porque las dos últimas criaturas están vivas, se mueven y son aún más grandes. Número 3. El monstruo marino de Kamchatka. En 2018, en la remota península de Kamchatka en el norte de Rusia, algo enorme salió rodando del mar hacia la orilla. No tenía cabeza. Parecía una gigantesca masa pálida de carne, y la parte más perturbadora era que estaba cubierta de pelo, no de piel. Pelo. Pelo largo, pálido, tubular. El mismo tipo de pelo hueco que mantiene calientes a los osos polares en el helado ártico. Y aparentemente despedía un horrendo olor a putrefacción que se extendía por toda la playa. Los científicos están divididos sobre lo que realmente es. Muchos creen que es un lobster, un pedazo de un animal mucho más grande, probablemente una ballena, despedazado y remodelado por el mar hasta que ya no parece nada reconocible. Pero algunos no están tan seguros. Porque el pelo no encaja. Y hasta que alguien demuestre lo contrario, la cosa que salió arrastrándose del mar de Bering sigue siendo exactamente lo que parecía en aquella playa. Un monstruo sin nombre. Hasta ahora, cada criatura ha sido algo que podíamos nombrar.
Pero las dos últimas son las más grandes de todas, y la última no debería ser posible. Número 2. La ballena azul. No hay ningún animal en la Tierra más grande que la ballena azul. Y eso no es una exageración. Es el animal más grande que ha existido en toda la historia de la vida en este planeta. Más grande que cualquier dinosaurio. Más grande que cualquier cosa jamás. Una ballena azul puede crecer hasta alrededor de 100 pies de largo y pesar hasta 280,000 libras. Su corazón por sí solo tiene el tamaño de un coche pequeño, y late con tanta fuerza que podrías oírlo desde 2 millas de distancia. Un humano podría arrastrarse por sus vasos sanguíneos más grandes. Su lengua sola pesa tanto como un elefante. Cuando llama, su voz es más fuerte que la de un motor a reacción y viaja cientos de millas a través del océano. De modo que dos ballenas azules en lados opuestos de un mar pueden hablar entre sí. Y una se destacó incluso entre estos gigantes. En las heladas aguas de la Antártida, los balleneros registraron una vez una ballena azul que medía unos increíbles 108 pies. Los científicos creen que eso está cerca del límite físico absoluto, el máximo tamaño que un ser vivo puede alcanzar antes de que su propio cuerpo empiece a fallar. Puede que nunca volvamos a ver una de ese tamaño. Así que esa debería ser la número 1, el animal más grande que ha existido. Y nada puede superarlo. Excepto que algo sí lo hace. Y ni siquiera es una ballena. Número 1. El sifonóforo. En 2020, frente a la costa de Australia Occidental, un robot de aguas profundas estaba filmando en un cañón oscuro a más de 2,000 pies de profundidad cuando algo apareció en escena que dejó a toda la tripulación simplemente mirando. Una criatura luminosa, similar a una cuerda, enrollada en una enorme espiral suspendida en el agua negra. Y era enorme. Solo su anillo exterior tenía unos 150 pies de diámetro. Se estimó que su longitud total era de 390 pies. Eso es más largo que la ballena azul más grande que haya existido. Esta cosa que deriva en la oscuridad es oficialmente el animal más largo jamás registrado en el planeta Tierra. Pero aquí está lo que hace que te explote la cabeza. No es un solo animal. Es un sifonóforo. Y es una colonia de miles de diminutos clones. Todos genéticamente idénticos. Todos ensartados juntos en un solo cuerpo. Algunos de ellos solo se alimentan. Algunos solo se reproducen. Algunos solo pican. No pueden sobrevivir solos, pero unidos en esa interminable cadena luminosa, cazan como una sola criatura que deriva en las profundidades como una red viva que paraliza cualquier cosa que las toque. No tiene cerebro. No tiene corazón. Hay miles de cuerpos fingiendo ser uno solo en una parte del océano que ni siquiera habíamos mirado hasta hace unos pocos años. Encontramos a la criatura más larga por accidente en un cañón cualquiera dentro del 5% del océano que realmente hemos explorado. Pero el otro 95% sigue ahí abajo, sigue oscuro, sigue completamente desconocido. Y lo que acabamos de encontrar en la pequeña franja que hemos visto ya es más largo que el animal más grande que haya vivido jamás. Entonces, ¿qué crees que se esconde en la parte que aún no hemos mirado? Algo que vive ahí abajo en la oscuridad ahora mismo. Cuéntanos en los comentarios qué crees que aún está esperando ser descubierto.